psicológico, estando usted en el área, en sus áreas especiales, como ustedes son de finanzas, algunos están en el área, son finanzas, calidad, talentos humanos, comunicación, que tenemos varios comunicadores sociales. Entonces, lo que se espera es que ustedes, los casos que desarrollen, sean casos asociados a su área laboral. De hecho, si pueden desarrollarlos hacia su área de especialización, mucho mejor, porque están dando un paso ya a su trabajo especial de grado. Eso es lo que se persigue acá. Ahora bien, ¿esto por qué es tan sencillo? Porque en nuestra vida laboral y en nuestra vida como seres humanos, estamos de forma permanente resolviendo problemas. Y el método de caso lo que busca es resolver problemas en la vida real. ¿Qué características tiene el método de caso? Usted o ustedes van a ver problemas en la vida real, en su entorno laboral, y lo que se persigue es que a través de esta metodología muy sencilla, usted pueda plantear la solución de ese problema. Ahora bien, hay varios tipos de casos o de casos que se pueden resolver. Para ejemplos de estudio solamente didácticos, digamos que pudiéramos estudiar tres grandes variables o tres tipos de método de caso. Una es el estudio de casos que ya ocurrieron. Entonces, usted simplemente lo que haría es una evaluación de ese caso. Otra es un problema, estudiarlo bajo la metodología de caso y dar unas propuestas de solución. Y la otra es el tercer modelo, que es el que más se usa en las universidades hoy por hoy, que es el estudio del caso posterior a las soluciones planteadas. O sea, un caso, vamos a imaginarnos, esta vez no vamos a un caso jurídico, por ejemplo, las grandes quiebras que han habido en Estados Unidos en la década pasada. Los que están en el área de economía, grandes bancos que quebraron. Entonces, se hace audios que voy a la presentación. Buenos días, profesor. Ok. Método de caso. Fíjense que el método de caso es primero una forma de investigar, como les mencioné, del área cualitativa. ¿Qué busca el método de caso? Aborda una unidad. ¿Qué significa la unidad? Una unidad puede ser una familia, un grupo, puede ser una organización y puede ser una institución, como les mencioné inicialmente. ¿Qué busca ella? Indagar en un problema con características personales, sociales u organizacionales. Eso es lo que busca el método de caso. ¿Quiénes son las personas que iniciaron, los que dieron los impulsos iniciales del método de caso? Spencer, Robert Merton, Wallenstein y Max Weber. Aquí tenemos personas que trabajaron ampliamente en lo que son los sectores organizacionales, en los sectores empresariales y en el área de la psicología. ¿Qué nos ayuda a nosotros? Fíjense que las definiciones son varias. Entonces aquí traje algunas para que tengamos una idea general. Para Cohen nos dice que el investigador en el caso lo que hace es observar las características. O sea, es lo que define a un sujeto, a un grupo social o a una organización. Ahora bien, ¿qué dice López? López nos dice que es una descripción de algo en la vida real para buscar solución a ese problema. Por otro lado, también nos dice Adelman que es el estudio de algo que está ocurriendo, o sea, de algo que se está viviendo. Y también Andrés dice en finales de los 80 que es primero una herramienta para aprender. ¿Cómo se aprende? Él dice que lo plantea en el laboratorio porque se aprende a través de la práctica, se aprende a través del hacer.
y muy usada en lo que son las ciencias humanas, en las ciencias sociales y en las ciencias del área, en lo que es el área empresarial. ¿Qué caracteriza al método de caso? Primero, que tú puedes particularizar cada problema para convertirlo en un caso. Y al estudiarlo como grupo, mantiene al problema en su contexto, no lo aísla, lo estudia tal cual, como fenómeno, como está ocurriendo, como está viviendo. Entonces, al estudiarlo bajo esa metodología de que lo ve tal cual está ocurriendo en el contexto laboral o en el contexto organizacional o en el contexto familiar o cualquier otro tipo de contexto, permite vivirlo, vivenciarlo. Su método es completamente analítico porque él parte de la opinión de los que están viviendo el problema para darle una solución. Él induce la solución después del estudio. Fíjense que normalmente nos planteamos una hipótesis, aquí no hay hipótesis. Aquí se estudia el problema, se ve la realidad, se analiza y se busca una solución. Es flexible porque hay varias herramientas para poder darle solución al problema. ¿Cuándo se aplica? Fíjense que hay 4 grandes elementos. Se aplica cuando se quiere depurar teorías, esto es en el caso de la ciencia social. Cuando se quiere analizar un proceso de cambio organizativo, los que están en talento humano, también los que están en marketing están un poco asociados a esto. Cuando hay cambios organizacionales, por ejemplo, una empresa va a hacer un cambio de gerencia, va a ser un cambio estructural organizativo, hay una nueva ley que aplicar y eso requiere hacer cambios organizacionales. Entonces, el estudio del método de caso sirve esa característica. Les agradecería por favor dejar el chat un momento y prestar atención para no perder tiempo, ¿sí? Después nos ponemos de acuerdo con respecto a los equipos. No los quise exaltar, pero quería tenerlos a tiempo para que vieran. Vamos a tener tiempo para unir el equipo, ¿sí? ¿Les parece? Bien, después nos ponemos de acuerdo de qué equipo voy a quedar yo también. Me avisa Jessica. Entonces, fíjense que para qué se estudia también, para hacer estudios interculturales. Cuando, por ejemplo, en este caso, hay muchas migraciones, como el caso de Latinoamérica, cómo impacta esas reuniones interculturales en los desplazamientos masivos. Esos son elementos de estudio para los casos. Y cuando hay fenómenos inusuales, cuando son eventos que ocurren ajenos o nuevos, entonces estudiarlos a través de la metodología de casos puede dar excelentes resultados como herramienta. Ahora bien, ¿qué permite estudiar un problema bajo el método de caso? Primero, su análisis es muy profundo porque estudia el contexto en su detalle, cómo ocurre, las características, lo describe, no solamente en elementos numéricos, sino en elementos vivenciales, a través de entrevistas, observaciones, videos, grabaciones, contacto directo con la gente y elementos numéricos, estadísticos. El investigador aquí pasa a ser un instrumento, pues al tú entrevistar, observar a las personas, te conviertes en un instrumento de la investigación. También tiene como característica que puede abarcar elementos muy complejos de la investigación. Otra característica que tiene es que te permite analizar las situaciones desde pequeña escala a muy alta escala. Y también permite planificar, como tú puedes hacer estudios de casos elaborados, tú puedes hacer laboratorios donde se valoren, se estudien las diferentes situaciones que pudieron ocurrir si se da una reunión. Si se da, por ejemplo, les comento, yo quiero valorar posibles escenarios cuando voy a lanzar un producto o cuando voy a hacer un cambio organizacional.
Entonces, a ese problema que es cambiar, lanzar un nuevo producto o hacer una nueva política de talento humano, yo a ese problema le coloco varios escenarios de posibles soluciones. Entonces, estudio cuál sería el comportamiento organizacional bajo diferentes soluciones del mismo problema. Imagínense que yo, como experto en finanzas, voy a lanzar un nuevo producto en el mercado financiero. Entonces, utilizo el método de casos para plantear diferentes soluciones a un mismo problema. Entonces, ¿qué me permite a mí plantearme diferentes soluciones? Tener la posibilidad de que cuando lance el producto al mercado, el producto financiero al mercado, las respuestas que dé el mercado ya yo las haya podido estudiar y tengan la posibilidad de dar la solución a los problemas que se planteen. Y lo otro que te permite es el estudio a nivel de aprendizaje es práctico. O sea, tú estás haciendo sobre la marcha, estás aprendiendo haciendo, que es una de las grandes ventajas que tiene el método de caso. Lo otro es que a usted, consultor, lo obliga a argumentar las respuestas, lo obliga a presentarse ante una organización y bajo la argumentación dar respuesta a soluciones que están ocurriendo en la vida real. ¿Qué otras características tiene? Es muy cercano a lo que está ocurriendo. Usted se ve inmerso en el problema y desde ahí lo estudia para dar solución. Como les comenté, hay algunas etapas que tiene el estudio de casos. Entonces, son básicamente tres fundamentales. Y el primero es la fase reactiva, donde el equipo que ustedes van a formar se va a familiarizar con el problema, en este caso con la naturaleza y el cambio del área de estudio. Usted primero debe, como decimos los investigadores, tiene que permitir conocer profundamente la problemática que está estudiando, el contexto. Cuando hablo de contexto, le estoy refiriendo a conocer cómo funciona la empresa, cómo funciona el mercado, cómo funcionan las personas que están como talento humano en una organización, cómo funciona la gestión de calidad de una organización. Usted tiene que inmiscuirse, meterse en el problema para poder valorarlo desde adentro. Después hay una fase, que es la fase interactiva, es la obtención de la información de todos los elementos o las características del problema. Y una fase que se llama posactiva, que es después de haber conocido el problema donde está viviéndose en el contexto y haber obtenido la información, que es el análisis profundo de la información. Aquí hay reflexiones, hay análisis de estudios estadísticos, la información que se obtenga para posterior plantear soluciones al problema. ¿Cuáles son los componentes que se plantean según la propuesta de Jin para valorar un caso? Primero se plantea el problema, después se hace una revisión de la literatura que existe sobre el problema y se hacen unas proposiciones, o sea, unas dudas que existen. Ahora bien, después de eso, algunos plantean una triangulación que no es más que la obtención de datos, entrevistas, encuestas y observación. Después se hace un análisis global para, después de ese trabajo profundo, presentar unos hallazgos. Hay algunos casos y algunos tipos. Fíjense que primero en función de los resultados, podemos decir que hay uno que es explicativo, otro explorativo, unos descriptivos y otros evaluativos. Cuando son, dependiendo de la cantidad de implicaciones o de número de elementos que están en el contexto, podemos decir que un caso simple, si estudié un caso, en el caso de la psicología, estudia un caso simple, que es una sola persona, y un caso múltiple cuando son un grupo familiar, por ejemplo. Cuando el investigador manipula, depende, si tú manipulas la situación, es un diseño. Cuando vas al contexto, es natural, porque lo estás estudiando tal cual está ocurriendo.
dependiendo del momento en el cual se realiza la obtención de los datos, podemos decir que es en vivo o es post facto. En vivo es cuando está ocurriendo el problema y post facto es cuando después de haber ocurrido el problema. Y ahora, en función de la teoría, entonces, si vas a desarrollar una teoría, es inductivo. Y si vas a contrastar la existencia de una teoría, lo haces bajo el tema de las hipótesis. Les aclaro aquí. Si vas a crear una teoría nueva, vas a desarrollarla, tú partes del problema, del contexto, para generar una teoría. Eso es inductivo. Y si ya la teoría existe, entonces tú te planteas una hipótesis donde dices, bueno, esta teoría quizás no es tan valedera para tal situación, y tú entonces analizas el problema, obtienes datos, y al final das respuesta si la teoría era válida o no. ¿Qué otros? Ya va. Okay. Fíjense. Lo que yo perseguí acá con esta pequeña descripción era acercarlo a los elementos generales de lo que es el método de caso. Ustedes tienen en la página, en el aula virtual, un conjunto de elementos teóricos adicionales a esto que les va a permitir acercarse a través del video y de dos elementos, dos estudios suplementarios, de una forma más sustancial. ¿Qué les quiero pedir al respecto? Primero, que este es el método más fácil de aprender y el que da respuesta más inmediata, porque como tú estás haciendo el estudio en vivo, te permite el aprendizaje inmediato. Ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde saco un caso? Fíjense que una compañera nos planteaba, bueno, me gustaría participar con personas de otro grupo porque la gran mayoría no se conoce. Cada uno puede plantear un caso. Como le dije, como cada uno tiene que hacer en el área individual 2 casos, si son 5 personas van a tener 10 casos. Van a darse la oportunidad de elegir el caso que ustedes deseen, en función de la comodidad, de la facilidad de soluciones, de la facilidad del acceso a la información. Ahí es donde entra lo importante del trabajo en equipo. Es definir qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, para presentar como consultor una respuesta. Usted, por ejemplo, les comento una herramienta sencilla. Después que usted definió el problema, llegó al problema, usted puede, por ejemplo, como elementos de estudio, como herramienta de estudio, puedes utilizar una matriz FODA o DAFO. Puedes utilizar el árbol del problema. Puedes utilizar pueden utilizar la espina de pescado o de Ishikawa. Esas son herramientas sencillas, muy fáciles de aprender a manejar y muchos de ustedes la manejan, que les permiten a ustedes, partiendo del problema que ya hay, de los datos que obtengan, del análisis del contexto, poder acercarse a una solución. Esto es herramientas muy sencillas, porque yo parto de un problema. Imagínense que yo decidí como grupo trabajar con el árbol del problema. Bueno, el árbol del problema dice que usted en el tronco coloca el problema, bien definido, bien claro. En las raíces van las causas del problema y en las ramas o frondas van las consecuencias. Esa es una herramienta bien útil de usar, bien sencilla. ¿Cuál es otra herramienta? La matriz FODA o DAFO. Es una matriz, es un cuadro donde ustedes de ese problema van a determinar cuáles son las debilidades, las amenazas, las oportunidades y las fortalezas.
La otra herramienta es la espina de Ishikawa, la espina de pescado, una herramienta que viene del control de la calidad total, que ahora se llama gestión de la calidad, donde tú puedes de un problema ver cuáles son los diferentes componentes de ese problema, como materiales, herramientas, humanos, sistémicos, todo aquello, para ver cómo impacta ese problema en cada uno de esos, cómo se estudia, y poder a partir de ahí aflorar una solución. Hay muchas herramientas más, podemos hablar de Lean Manufacturing, Six Sigma, múltiples herramientas que nos permiten. Estas son muy básicas, pero nos ayuda como elemento pedagógico. ¿Qué es lo que se persigue? Que hagan el caso lo más real posible. Ustedes puede hacer un caso extraído de alguna organización, puede hacer un caso que ustedes se planteen, y eso nos va a permitir hacer lo más cercano la solución del problema. Entonces, bueno, esta es la presentación. Voy a permitir ahora que ustedes puedan hacer consultas para después irnos a un periodo de descanso y volver a otra etapa de la clase. ¿Les parece? Sí, perfecto, profesor. Bueno, se abre el ciclo de preguntas. Hola, profesor. Adelante. Yo tenía una consulta en el documento que tenemos en la plataforma, en Word, aparece algo como una estructura para nuestro trabajo individual. ¿Usted quiere que utilicemos esa estructura que usted tiene ahí o algo diferente? Elvin, tienen libertad ustedes para decidir la estructura que ustedes decidan. Ese es simplemente algo pedagógico. Perfecto, muchas gracias, profesor. Hola, buenos días, docente y compañero. Yo tengo dos consultas respecto a los trabajos. Para quedar clara, yo sé que usted lo explicó, pero quiero estar segura. Una es si es que en el video que usted dijo que vamos a actuar como consultores, en el video que usted nos dejó en la plataforma hablaban sobre analizar los factores internos y externos de la empresa, tales como sean proveedores, los administradores de la empresa, los clientes. Ese es el rol que vamos a jugar en el video. Esa es una de mis consultas. Y con respecto a la segunda, era en las actividades que están en el trabajo individual, se lo vamos a enviar, obviamente, todas las actividades que usted nos puso. Creo que algunas son como dar el concepto de tal cosa o los elementos de algo, quitando la teoría. O sea, solamente le vamos a enviar la actividad, el planteamiento de los casos y ya, como un documento aparte, o tiene que ser en el mismo material de estudio. Gracias. Hola, preferiblemente en el mismo material de estudio. Eso me hace más fácil llegar a la información. Y lo que va simplemente a escribir, por eso dejé espacio suficiente a Alejandra para que diera la respuesta ahí. Eso no hay ningún problema. La otra pregunta, Alejandra, era, no, ese es un video solamente informativo de cómo es el estudio del caso desde ese planteamiento que ofrecen él. Imagínate que tú tienes 4 compañeros más y ustedes lo que tienen que ponerse de acuerdo como compañeros de equipo. Bueno, Alejandra da la entrada, Miguel da parte de la matriz de apoyo, Miguel habla en las debilidades, Alejandra da la entrada y explica el problema. Después llega Pedro y Pedro, la herramienta que van a utilizar de esa herramienta es la matriz de AFO, la espina de Chicago. Entonces se divide en esa espina un grupo, después otro habla de las posibles soluciones que emanan de ahí, y otro, por ejemplo, puede plantear el proceso de implantación. Ahí es donde empieza el trabajo de equipo verdadero, Alejandra, es conocernos,
definir roles dentro del problema, porque una cosa es la presentación, pero es que previo a esa presentación tiene que haber todo el estudio, análisis y solución. ¿Ya? Previo al video hay un conjunto de trabajo que si no se hace, el video no tiene sentido. El video, ¿por qué estoy haciendo el imperativo que esté en todo? Porque es una forma de asegurarme de que todos participaron en el video por las razones que puse previamente. ¿Y por qué el video debe ser enviado antes? Para que no ocurra que Alejandra, que es la única que se quedó con el video, no pudo presentar ese día y Alejandra no, y todo el grupo pierde la evaluación. Entonces Alejandra no sabemos qué se va a hacer. ¿Quiénes más están preguntando, por favor? Profe, más que una pregunta, a mí me llamó la atención ahorita que, bueno, como médico que soy y que en algún momento mi trabajo ha sido de formación en temas nuevos, por decirle algo, nosotros en algún momento como técnicos de la salud estuvimos entrenando al personal, en mi caso al SILAI de Managua, con lo que fue la última epidemia antes de esta, que fue Zika, que nosotros utilizábamos la metodología de estudio de caso desde la perspectiva de entrenamiento, ¿no? Se tenía un caso X y con el caso pues se iban desarrollando las habilidades para identificar los signos, para las habilidades que a las personas les quedara claro para el diagnóstico y también conocer un poco si las personas de lo que se les había entrenado podían saber o manejar lo que era el flujo de la atención X, ¿no? Sin embargo, aquí lo estoy viendo y lo miro interesante porque se está utilizando esta herramienta, pero ya con la perspectiva de investigar problemas que se estén presentando en X organización y que se utiliza esta metodología para averiguar dónde está el problema, identificar cuáles son las causas y después trabajar en las soluciones. Pero lo interesante de esto es que voy a demostrar a la persona que te contrató los argumentos y la metodología con la que vos estás sustentando que los procesos que se están dando es por eso, solamente. Gracias, René. Sí, René, en el área de enfermería, en el área de la ciencia de la salud, usamos mucho, tal cual como tú lo estás diciendo, el método de caso. ¿Por qué? Porque es, después del proceso teórico del estudiante, la mejor forma de aprendizaje es en la vida real, pues sobre todo en el área de la salud, lo usamos mucho en Venezuela, en lo que es el área de enfermería y en el área de la docencia de la medicina y la fisioterapia. El método de caso se usa ampliamente. De hecho, el estudiante en el recorrido académico, en diferentes materias, presenta casos, en este caso, en estos casos clínicos, pero bajo la metodología del estudio de casos. Previamente, en los primeros semestres, estudia la metodología de casos y a partir de ahí comienza a desarrollar casos clínicos buscando precisamente la unión del aprendizaje colaborativo, el aprendizaje aprendiendo haciendo, bajo un enfoque teórico previo. Adelante. Buenos días, profesor. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Lairene. Sí, buenos días. Un gusto saludarlo nuevamente. Yo tengo una consulta. He estado leyendo el documento y según lo que usted también está comentando, en pro de la psicología y la gestión del talento humano, pero en mi caso es dirección financiera. ¿Cómo me planteo yo un método de casos? Porque psicología y gestión del talento humano llevan bastante teoría, pero en el caso de dirección financiera, ¿cómo puedo yo plantearme un método de casos? Tal vez si me aclara, por favor, mi pregunta. Hace poco daba un ejemplo en el área financiera, se lanzan productos, tarjetas de créditos nuevos, nueva forma de pago. Ahorita en el área, por ejemplo, las criptomonedas, es un boom ahorita en el área financiera. ¿Cómo está impactando las criptomonedas en el mercado financiero nicaragüense? Tecnologías en el área de las criptomonedas,
la aceptación del público en el área de las cripto, o el lanzamiento de sistemas crediticios nuevos. En el área financiera, acuérdate que uno de los grandes problemas del ser humano es que nosotros nacemos y morimos al lado del dinero, pero no nos dan educación financiera. Y pasamos la vida persiguiendo el dinero, trabajando para el dinero, en vez de poner dinero a trabajar para nosotros. Entonces, uno de los problemas más graves del ser humano es que no tiene educación financiera. Eso es un problema grave en el mundo. Nosotros, el dinero es una herramienta permanente en nuestra vida, pero no hay ninguna academia, ninguna materia, ningún pensum en nuestra vida académica que nos enseñe a nosotros cómo aprender a manejar nuestras finanzas personales o familiares. Eso es un problema. Porque cuando llega la quincena, tenemos el 110% hipotecado. Y es quincena o es último de mes. ¿Y por qué nos ocurre eso? O sea, eso es un tema digno de estudio. Y hay muchísimos más que te pudiera comentar. ¿Otra pregunta? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Sí, profesor, yo tengo una consulta. Adelante. Bueno, yo soy, mi nombre es Connie Obando. No vemos que, no, ¿tienes la cámara cerrada, por favor? Ya está. Ahí estamos. Gracias, Connie. Bueno, profesor, bueno, yo soy, verdad, de la especialización en gerencia de la calidad. Bueno, en mi caso, profesor, yo quería plantear acerca del caso. ¿Me escucha, profesor? Sí, se te escucha. Sí. Bueno, acerca del caso en gestión de la calidad, se podría hablar acerca de calidad también. O sea, podemos tomar temas, lo de nosotros son plantas procesadoras de alimentos. De ahí podemos partir, perdón, nuestro tema. Connie, bienvenida. En el área de alimentos tienes infinidad de temas de estudio. Desde la gestión de la calidad como tal, trazabilidad, control de procesos, la formación del personal. Una de las principales organizaciones, sectores que asumió el control de la calidad, luego la gestión de la calidad, fue la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque es una de las que más impacta en la salud. Una falla en la producción de un alimento va a impactar directamente en la salud de los consumidores. Y ese impacto después se va a ver en la calificación que el consumidor y la sociedad le va a dar a esa organización. Entonces, hay múltiples temas de estudio en el sector alimentos. Múltiples. Desde proceso, trazabilidad, impacto económico. Acuérdate que la gestión de calidad, partiendo de la mejora continua, tiene muchas interpretaciones. Una en la cual como consultor siempre planteo es que la gestión de la calidad y la implantación de normas, si no se logra el compromiso de todos los integrantes de la organización con los cambios, se convierte en letra muerta. Obtienes una norma ISO 9000, obtienes un diploma, pasas 5 años haciendo, 3 años haciendo cientos de manuales, y después se convierte en letra muerta porque no hay compromiso ni motivación para mantener. Ok, eso entonces, en mi caso, puedo tomar cualquiera de esos temas y podría, cuando hablamos de trazabilidad, entonces
voy a tomar en cuenta lo que me puede ayudar y lo que me está ocasionando problemas. Sí, ahí bueno, ahí te pones de acuerdo con tus compañeros. Primero recuerden que lo importante es que como van a ser dos problemas individuales, cuando tengan esos dos problemas los conversan con su grupo de estudio, con su equipo de trabajo y parten de ahí para que el que ustedes consideren mejor para todos buscarle solución. Okay. Pero hay múltiples temas de... Ajá. Sí, profesor. Bueno, tengo una consulta. Hola. Adelante. Ok, gracias profesor y compañero. Mi primera pregunta es sobre la estructura mínima de la presentación del caso. Sé que más o menos lo dijo, pero yo diría que fuera bueno que así como apareció una estructura mínima en el anteproyecto, en las instrucciones, en la plataforma, fuese bueno que lo tengamos anotado ahí, por favor. Tengo dudas sobre, pero esto va más que un poquito más largo, porque sé que para hoy siento que hay mucho enfoque en la tarea, que es lo inmediato, pero yo estoy viendo el estudio de caso, no solo para este fin de semana, sino que para todo el trabajo de los 11 meses que nos faltan al terminar nuestra especialidad. Entonces, en ese sentido, tengo dos consultas. ¿Cómo manejar la confidencialidad? ¿Qué recomendaciones me daría para manejar la confidencialidad de la empresa con la cual vamos a manejar los estudios? Porque recordemos que las empresas tienen competidores, tienen reguladores. Entonces, ¿qué técnicas o qué sugerencias me dan? Más que no solamente se trata de ponerle la empresa X y Z y ya la protegí en sus datos. Eso no es así tan simple. Lo otro sobre estudios previos, no solamente para evitar el plagio, sino para entender si existen estudios anteriores que amplíen o te den una perspectiva más amplia o sea un punto de partida para el estudio que uno va a hacer. Entonces, ¿qué técnicas o qué recomendaciones usted da para rastrear esa información? ¿Qué sitio? ¿En dónde rastrear? No solamente poner en Google tal cosa, sino que imagino que no sé si con palabras clave o cómo dirigirme para rastrear estudios previos sobre la temática que voy a desarrollar. Gracias. Gracias, Leonel. Bueno, comento. La ética, lo primero es que uno cuando va a hacer un estudio de caso real, hay un compromiso entre el consultor y la organización que te contrata sobre los aspectos de no divulgación de la información. ¿Por qué? Porque puede ser información sensible o como tú mismo lo planteas, la organización. Primero se firma cuando es real, que usted como consultor va a trabajar, se firma un convenio de confidencialidad. Ambas partes se comprometen a no divulgar la información que salga de ahí o ciertos elementos de información. Lo otro es dónde buscar información. La información, yo les voy a mandar varios links a los grupos de WhatsApp posteriores para que ustedes puedan buscar. Casi toda está, hay mucha en castellano, de hecho, pero hay universidades que ustedes pueden buscar donde ellas, al usar tanto el método de caso como herramienta de trabajo, tienen archivos bibliográficos extensos sobre la metodología. Ahora bien, volviendo al tema de la confidencialidad, lo que primero no quiero que vayan a convertir esto, la confidencialidad en un problema. Conviértala más bien en un amigo de ustedes en vez de un enemigo. Usted puede extraer la información y usted va a llegar a un punto en el que va a decir, esto lo puedo presentar, esto no lo puedo presentar. ¿Por qué? Porque hay elementos que son de alto valor para la organización, entonces no se puede divulgar. Es algo que como equipo tienen que valorar. Hay temas que son sensibles de comunicar, entonces por eso es que como van a tener 10 casos ustedes para evaluar, van a poder definir cuál caso presentar. Ahora, recuerden que esto tiene como fin carácter académico.
O sea, el video que usted elabore es un video que va a quedarse con carácter académico, un video que lo va a tener el equipo, que son 5 personas, y el docente. Es un video que no debe salir porque también tenemos un compromiso nosotros, que todo lo que está acá es de carácter académico. Les comento algo y que bueno que Leonel lo toma, ¿no? A veces me dicen que por qué no envío las grabaciones, precisamente porque hay gente que se olvida que tiene esto carácter académico y hace corte y pegue de los videos y les da otro uso. Lo que siempre pido es que, entiéndase, ¿a usted le gustaría que le ocurriera eso? Entonces, trate de ser lo más sensato con usted, con la organización, y cuando yo decía problemas reales, no me estaba refiriendo a que vas a extraer data de la organización. Tú puedes ver un problema de la organización y tú puedes, como equipo, plantear soluciones. Mira, mi empresa se llama Alimentos Concentrados S.A. Yo soy una empresa de enlatado. Y Melvin trabaja en la organización. Y Melvin ve un problema en los procesos de envasado. Y Melvin nos quiere presentar el problema. Melvin puede, ahora mi empresa se va a llamar Alimentos Aburto S.A. Le cambia la dirección, la ubicación, y puede presentar el problema porque también es una empresa de enlatado. Lo que pido es que si bien se acerquen a la realidad, traten de no ser afectados ustedes ni la organización. Aquí hay mucho que se puede presentar sin afectar a nadie. Con respecto a la presentación, fíjense que hoy, ya que Leonel toca el tema, los que estuvieron acá en el taller de normas, vieron que la presentación que yo les hice tenía poco texto y mucha imagen. Y hoy tenía mucho texto y poca imagen. Eso fue intencional, porque quería mostrarles 2 formas de hacer una presentación. Y a la vez decirle que esto fue intencional porque esta no es la forma en la que se debe hacer una presentación. Uno cuando va a hacer una presentación evita presentar texto, porque ustedes hoy yo los puse ante una situación muy compleja que no sabían si escucharme y verme a mí o leer el texto. Y eso los sometió a ustedes a un estrés superior al que ya están, de que no tienen conexión, que se cae la conexión. ¿Por qué quise mostrarles esto, muchachos? Porque esta no es la forma de hacerlo. Yo puedo hacer esta presentación para enviársela a usted, para que usted la lea, pero no es la presentación que se hace en público. En público uno utiliza la menor cantidad de texto. Utiliza imágenes, títulos, subtítulos, figuras, tablas, porque ustedes aquí esperan es escuchar al que está hablando. Y si escuchan e intentan leer, se pierde el contenido. Entonces, esta forma que les presenté hoy es la forma en la cual no se debe hacer una presentación. Ustedes vieron que al principio yo mantuve la presentación sin abrir y hablé de la temática. Y después presenté la temática. Y la presenté de vuelvo intencional para que ustedes vean que esta no es la forma. O sea, cuando el video que vayan a grabar, si lo basan en una presentación PowerPoint, presentan imágenes, presenten títulos, subtítulos, porque es difícil seguir si quieres leer, porque tu cerebro te quiere obligar a leer algo que está ahí, pero también quieres escuchar y ver, entonces tiende a confundirse. Espero que lo entiendan, es algo que hay que trabajar y les dejo esa idea que tengan ya, por eso les presenté esto. No es la forma que se debe hacer, lo hice con toda intencionalidad para que vean lo difícil que es tratar de ver a alguien, escucharlo, entenderlo y también intentar leer lo que le está presentando. ¿Alguna otra pregunta?
Profesor, yo aquí Buenos tengo días. una duda. Ajá, adelante. Bueno, buenos días, profesor. Con el trabajo que hay que entregar individual, ¿hay que presentárselo a usted en forma de video o el domingo en clase cada quien va a pasar y va a estárselo presentando? Entonces esa es mi duda, quiero saber cómo es. Gracias, Raquel. Qué buena pregunta. El trabajo individual lo envían a la plataforma. El sábado vamos a hacer un panel donde se van a presentar, si son, creo que ustedes son 60 participantes. 60 van a presentar un promedio de 12 o 10 equipos. Vamos a tener 4 horas. Por eso estoy pidiendo un video. El video, importante, Raquel, debe tener una duración máxima de 5 minutos. Máximo 6, si son 6 participantes. La idea es que el participante, cada uno de los integrantes del equipo, dure lo máximo 1 minuto. Sin atropello, pero que cumpla la característica cada uno de ustedes. Después de que cada uno presente el video, lo vamos a discutir en un pequeño panel. Los integrantes de otros equipos van a levantar la mano, van a dar opiniones concisas, claras, opiniones reales. O sea, aquí no nos vamos a ocultar nada. Si usted considera que la presentación que hizo Miguel Ramírez dista mucho de ser una presentación de consultoría, usted con el mayor respeto le dice, estimado Miguel, te felicito, considero que pudiste mejorar aquí, 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 allá. Si lo hizo muy bien, también lo felicita, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje significa a veces entender que lo pude haber hecho mejor porque hice mayor esfuerzo o menor esfuerzo. Es importante aquí que olvidemos eso de que yo soy bueno contigo si no me atrevo a decirte las cosas que pudiste haber hecho mejor. Recuerden que estamos trabajando como consultor. Ese es el trabajo colectivo, el de equipo. Y el individual simplemente viene a la plataforma y yo le hago la evaluación. Ahí Leonel levantó la mano, Connie también. ¿Quiénes más están ahorita? Buenos días. Por favor, abre la cámara. Un momento. ¿Qué pasa? Buenos días, estimado. Bueno, días, pues, profe, hasta el momento pues voy ya captando muchas cosas, pero sigo con una duda. Usted explicó sobre que vamos a armar grupos de 5 integrantes, pero también explicó sobre que cada persona va a tener 2 casos. Entonces en total serían 10 casos. Entonces mi pregunta es que de esos 10 casos, nosotros vamos a presentar uno en el video o van a ser los 10 casos. Y si vamos a hacer una presentación en Word, además de la del video, presentar nuestro video y como soporte un documento en Word. Entonces esa es mi pregunta, profesor. Gracias, Jessica. Vamos a aclararlo nuevamente. Tienen un trabajo individual que consiste en completar una guía. Eso es completamente individual y queda sentado ahí. Y tienen un trabajo en equipo que va a ser un video de un caso que ustedes decidan. Yo les daba un ejemplo. Como son 5 personas, van a tener 10 casos y de ahí pudieran elegir un caso para presentar, para estudiar y presentar. Puede ser un caso ajeno a los 10 que tienen ustedes o un caso de esos 10. El tema individual es una guía de estudio que va a permitir sedimentar lo que vemos hoy porque ahí tienen contenido teórico y eso te va a permitir prepararte mejor para hacer el trabajo en equipo.